La tierra, que una vez fue un hermoso lienzo de armonía y luz pura, se había transformado en un abismo profundo de sombras y desesperación. Los seres humanos, totalmente alejados del propósito divino y de los mandatos de su Creador, se entregaron por completo a la maldad, al egoísmo desmedido y a la traición constante. En las populosas ciudades de piedra y polvo, la violencia era la única ley respetada, y la compasión se consideraba una debilidad imperdonable. Las miradas de los hombres reflejaban una oscuridad espiritual profunda, y cada pensamiento de sus corazones tendía hacia el mal de forma continua y destructiva. La creación entera gemía bajo el peso insoportable de esta corrupción masiva. Los campos, antes fértiles y rebosantes de vida, ahora yacían marchitos bajo un cielo gris plomizo, testigo silencioso de una humanidad perdida que destruía su propia existencia sin el menor remordimiento moral. En medio de este desierto espiritual y decadencia humana, un solo hombre caminaba con paso firme, justicia y corazón limpio. Su nombre era Noé. A diferencia de sus contemporáneos sumidos en el vicio, él no se dejaba arrastrar por la marea de la impiedad, pues poseía una profunda reverencia hacia el Creador del universo. Su vida diaria estaba guiada por un amor incondicional hacia su familia, una red de apoyo sagrada que protegía con absoluto celo frente a la constante hostilidad del mundo exterior. Junto a su esposa, sus 3 hijos y las parejas de estos, Noé mantenía encendida la llama de la justicia y la bondad en un rincón apartado de aquella sociedad corrupta. La paz que reinaba en su hogar era un contraste absoluto con el caos de las ciudades vecinas, constituyendo un refugio de calidez donde el respeto aún prevalecía. Una tarde de verano, mientras el sol se ocultaba lentamente tras las colinas áridas, el cielo sufrió una transformación repentina y sobrecogedora. Las nubes densas y opresivas que solían cubrir el firmamento fueron rasgadas por una deslumbrante luz dorada de origen celestial. Esta claridad divina cayó de forma directa sobre Noé, envolviéndolo en una calidez sagrada que desvaneció todo temor físico. En ese instante de íntima comunión, una voz poderosa pero llena de profunda tristeza resonó en su mente y en su alma. Dios le reveló la dolorosa decisión de purificar la tierra mediante un implacable diluvio universal, un cataclismo sin precedentes que borraría toda la maldad acumulada. Sin embargo, la justicia de Noé no sería olvidada por el Creador, quien le entregó una misión monumental: construir una arca de dimensiones colosales hecha de madera masiva para salvar la vida en el planeta. La revelación divina dejó una marca imborrable en el alma de Noé, quien comenzó los trabajos de construcción al día siguiente sin dudar ni un segundo. La imponente y colosal estructura de madera de gofer empezó a elevarse como una montaña artificial en medio de la tierra seca y polvorienta. Con cada golpe de hacha de sus hijos, la tensión con los habitantes del mundo exterior aumentó de forma dramática y peligrosa. La población hostil no tardó en reaccionar con burlas despiadadas e insultos constantes al ver semejante embarcación levantarse a kilómetros del mar más cercano. Pronto, el escepticismo de los vecinos se transformó en una abierta agresividad cargada de amenazas de muerte y sabotajes nocturnos para detener la obra. Noé y su familia debían hacer guardias constantes, soportando el agotamiento extremo y el terror de un ataque violento inminente. La presión humana sobre la familia alcanzó su punto más crítico durante una mañana extremadamente calurosa, cuando una multitud furiosa armada con antorchas rodeó la edificación dispuesta a quemarla por completo. La tensión física y el peligro real se podían cortar en el aire del desierto. Sin embargo, antes de que el primer agresor diera un paso al frente con su antorcha encendida,
El cielo cambió de forma drástica y apocalíptica, vistiéndose de tonos púrpuras oscuros y grises de tormenta. Un trueno ensordecedor sacudió el suelo con violencia, provocando que los atacantes soltaran sus armas debido al pánico repentino. En ese preciso instante, un murmullo lejano comenzó a crecer desde los cuatro confines de la tierra. Miles de animales de todas las especies comenzaron a marchar de manera pacífica y en perfectas parejas hacia la rampa del arca masiva. Los habitantes del mundo exterior contemplaban la increíble y cinematográfica procesión en un silencio sepulcral, paralizados por la mezcla de asombro y terror absoluto ante lo que sus ojos humanos no podían comprender racionalmente. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Los animales avanzaban sin mostrar ningún rastro de agresión mutua. Leones majestuosos caminando junto a tímidos ciervos y aves de plumajes exóticos descendiendo desde las alturas para posarse en la madera protectora del arca. La imponente estructura, antes señalada como un monumento a la locura de un anciano, se erigía ahora ante los ojos de los incrédulos como el único refugio seguro frente a la devastadora tormenta divina que estaba a punto de desatarse sobre una civilización perdida y corrupta. La marcha silenciosa de las criaturas de la tierra avanzaba bajo un cielo cada vez más tenebroso, configurando un espectáculo tan majestuoso como irreal. Los elefantes caminaban con pisadas lentas que hacían temblar el suelo, seguidos por felinos de mirada intensa que avanzaban sin emitir un solo rugido. Aves de plumajes multicolores cubrían el cielo en bandadas perfectas, descendiendo en un orden absoluto hacia las ventanas de la inmensa estructura de madera. La multitud hostil, que antes empuñaba antorchas y gritaba palabras llenas de odio, contemplaba la escena en un estado de shock absoluto. Las armas de madera y metal resbalaban de sus manos entumecidas por el pánico, cayendo sobre el polvo seco. Nadie se atrevía a dar un paso adelante, pues la atmósfera estaba cargada de una energía divina, una fuerza invisible que dictaba las leyes de la naturaleza y guiaba a cada animal hacia su lugar de salvación. Parejas de osos, lobos, ciervos e insectos cruzaban la rampa de acceso sin temor mutuo, uniendo sus destinos en un éxodo zoológico sin precedentes. Con el último par de criaturas dentro del vientre del gigante de madera, Noé dirigió una mirada final al horizonte marchito y a la multitud muda de asombro. Sus ojos reflejaban tristeza por la perdición de aquella generación, pero su fe en el Creador permanecía inquebrantable. Con paso decidido, el hombre justo y su familia cruzaron el umbral, dejando atrás el mundo que conocían. En ese instante preciso, una fuerza invisible y colosal se manifestó desde las alturas celestiales. La gigantesca puerta de madera de Gofer, que requería el esfuerzo de decenas de hombres para moverse, comenzó a cerrarse por sí sola con un crujido monumental que retumbó en todo el valle. Una luz dorada recorrió los bordes del portal antes de sellarlo por completo desde el exterior, cerrando toda oportunidad de redención para los que quedaban fuera. Aquel sello divino era definitivo, una barrera completamente infranqueable que separaba para siempre la vida preservada del juicio inminente que caería sobre la corrupción del mundo terrenal. Los habitantes del exterior, atrapados en su terrible incredulidad, finalmente comprendieron la gran magnitud de su error al ver el arca completamente cerrada y blindada contra el devastador mundo exterior. Apenas el sello divino quedó fijado, el firmamento pareció desgarrarse por completo. Las fuentes del gran abismo profundo estallaron con una violencia inaudita, lanzando columnas colosales de agua subterránea hacia el cielo gris. Al mismo tiempo, las compuertas de los cielos se abrieron de par en par,
descargando un torrente implacable que no se parecía a ninguna lluvia antes vista. El agua caía con la fuerza de ríos enteros, borrando en pocos minutos la luz del día y sumergiendo al planeta en una penumbra apocalíptica. Los vientos huracanados rugían con furia destructiva, arrancando árboles ancestrales y derribando las altivas murallas de las ciudades corruptas. La corriente crecía a una velocidad aterradora, inundando los valles y obligando a los desesperados sobrevivientes a correr hacia las colinas más altas. Sin embargo, no había refugio seguro frente al poder devastador del juicio divino. Las aguas ascendían sin tregua, tragándose las montañas y sepultando bajo un océano caótico la soberbia humana. En el interior del arca, el ambiente era una mezcla de sombras tenues y el murmullo constante de miles de seres vivos que respiraban al unísono. La familia de Noé se encontraba en un espacio cerrado, iluminado únicamente por lámparas de aceite que proyectaban sombras alargadas en las paredes de madera maciza. El violento golpeteo del agua contra los costados del navío generaba un eco ensordecedor que recordaba constantemente la implacable destrucción externa. En los primeros días, el miedo y la claustrofobia amenazaron con debilitar los ánimos de los tripulantes, quienes escuchaban los lamentos lejanos perderse bajo la tormenta. Sin embargo, Noé guió a su esposa y a sus hijos en un proceso de profunda superación espiritual. Se reunían en círculos para orar, recordar las promesas del Creador y fortalecer sus lazos afectivos mediante el cuidado diario de los animales y la preparación de los alimentos cotidianos. La convivencia en aquel refugio flotante transformó el temor en confianza inquebrantable, consolidando una unión familiar indestructible. Pasaron las semanas y los meses en una monotonía líquida, con el arca flotando a la deriva en un océano infinito que había cubierto por completo las cumbres de las montañas más altas. No había tierra a la vista, solo un horizonte de aguas grises que parecían no tener fin. Un día, tras meses de navegación y balanceo constante sobre las olas gigantescas, el movimiento del arca cesó de manera abrupta. Un crujido sordo vibró a través de la madera del fondo del navío, seguido de un silencio sepulcral que inundó todo el espacio. Las corrientes dejaron de empujar y el vaivén cesó por completo, dejando a la familia en una quietud absoluta. Noé y sus amados hijos se miraron con gran preocupación en la penumbra del recinto. Habían encallado en la cima de un mundo sumergido, quedando varados para siempre en la inmensidad infinita del océano, ¿o acaso un peligro desconocido y aún más terrible estaba acechándolos en la misteriosa quietud de las aguas? El repentino cese del movimiento del arca sumió a la familia en una quietud casi irreal. Las olas que durante 150 días habían azotado el casco de madera se calmaron, dando paso a un silencio sobrecogedor. Noé, con el rostro marcado por el cansancio, pero iluminado por una fe inquebrantable, colocó su mano sobre el hombro de su esposa, transmitiendo una calma que desafiaba la incertidumbre del momento. Sabían que el destino del navío ya no estaba en manos de las corrientes destructivas, sino firmemente anclado sobre la cumbre rocosa de los montes de Ararat. La colosal estructura descansaba ahora sobre la cima del mundo inundado, pero el misterio de lo que yacía más allá de aquellas gruesas paredes seguía siendo absoluto para todos ellos. Los días transcurrieron en una tensa espera, una prueba de paciencia que puso a prueba la fortaleza espiritual de cada uno de los sobrevivientes. El agua comenzó a disminuir lentamente en el horizonte, revelando las cumbres de otras montañas lejanas, pero el planeta aún parecía un desierto líquido, sin rastro aparente de vida vegetal o animal. Decidido a buscar una señal de esperanza que confirmara el inicio de la restauración divina, Noé se acercó a la pequeña ventana del piso superior del navío.
con manos temblorosas pero firmes, abrió el pestillo de madera y dejó entrar el aire fresco y húmedo del exterior. Ante él, el horizonte se extendía en una calma infinita y misteriosa. Tomó un cuervo, un ave de alas oscuras y vuelo fuerte, y la liberó en la inmensidad del cielo grisáceo. El ave voló de un lado a otro, yendo y viniendo sin encontrar un lugar firme donde posarse, alimentándose de los restos que flotaban sobre las aguas en retroceso. Noé comprendió que la tierra todavía no era apta para albergar la vida que protegían celosamente en su interior. Pasaron los días y la expectativa crecía dentro del arca de manera silenciosa. La familia observaba en silencio, orando fervientemente por una señal clara del Creador. Fue entonces cuando Noé decidió enviar una criatura diferente. Una delicada paloma blanca se elevó desde sus manos hacia el cielo despejado, perdiéndose en la distancia. Al caer la tarde, la pequeña ave regresó al arca con las alas cansadas y sin ninguna novedad, obligando a toda la familia a sumergirse nuevamente en la paciencia y en la oración constante en medio de la penumbra. 7 días más tarde, con el corazón lleno de una fe renovada, Noé volvió a liberar a la hermosa paloma desde la misma ventana. El suspenso emocional dentro del arca era casi insoportable, pues cada miembro de la familia comprendía perfectamente que el futuro de toda la humanidad dependía de lo que aquella pequeña ave encontrara en el horizonte vacío. Las horas pasaron con una lentitud agonizante, hasta que el sol comenzó a teñir el cielo con tonos anaranjados de un nuevo atardecer. De repente, un aleteo suave se escuchó cerca de la ventana abierta. Noé extendió su brazo y la paloma se posó suavemente sobre sus dedos. El silencio en el interior del gigantesco navío se rompió de inmediato cuando todos vieron lo que la criatura traía firmemente sujeto en su pequeño pico. Se trataba de una hoja de olivo fresca y verde, recién arrancada de un árbol que volvía a la vida. Un grito de júbilo contenido y lágrimas de profundo alivio brotaron de los ojos de la familia de Noé. El ciclo del juicio devastador había terminado y la vida vegetal resurgía con fuerza del fango purificado de la tierra. El triunfo absoluto del plan divino era evidente, llenando de consuelo y gratitud los corazones de aquellos que habían soportado la mayor tempestad de la historia humana. Esperaron un tiempo más, hasta que la tierra estuvo completamente seca bajo el calor del sol. Fue entonces cuando la voz divina resonó en el alma de Noé, indicándole que era el momento oportuno para abandonar por fin el refugio que los había protegido durante tanto tiempo. Con gran esfuerzo físico y una inmensa devoción en el alma, la familia retiró los pesados cerrojos de la colosal puerta de madera de Gofer. Al abrirse el gran portal de la embarcación, una cegadora luz dorada inundó el interior del arca, disipando para siempre las sombras del aislamiento. Un aire sumamente puro, impregnado del dulce aroma a tierra húmeda y vegetación nueva, llenó sus pulmones. Los animales comenzaron a salir en parejas ordenadas, con un entusiasmo desbordante. Felinos majestuosos corrían por las laderas verdes, aves multicolores ascendían en espiral hacia el cielo despejado, y las criaturas más pequeñas se dispersaban en la hierba fresca, listas para repoblar la tierra purificada. Con profunda gratitud en el alma, Noé edificó un altar de piedra rústica y ofreció un sacrificio de acción de gracias en un tono de reverencia absoluta. En ese instante supremo, el cielo se vistió de gala cuando un arco iris majestuoso, vibrante y lleno de colores intensos, se desplegó de un extremo a otro del firmamento. Dios estableció así una alianza eterna de protección y amor. La terrible tormenta había quedado atrás,
y bajo la luz del arco iris, la humanidad iniciaba un nuevo camino de esperanza, celebrando por siempre la gran historia que salvó la vida del fin del mundo.